Listo. Resulta que el movimiento parabólico, conocido también como tiro oblicuo o como movimiento de proyectiles, ¿sí? Consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo. Esto es una letra griega, alfa, ¿sí? Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser teta, dependientemente del nombre, un ángulo con la horizontal, es decir, con el eje X, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el lanzamiento, sino que es que quiero que lo veamos completo, esto es medio lanzamiento. Permítame, yo miro si acá hay un dibujo completo. No, hay un dibujo completo. Quiero que lo veamos completo para que vean toda la... ¿Viste? Hay que tener en cuenta que no va a ser un movimiento en la vertical, sino que va a ser un movimiento que va a tener esta forma, ¿sí? O sea, una forma curva, ¿bien? Resulta que esta figura que ustedes ven acá, con esta forma curva o el estilo montaña, ¿sí? Se llama parábola, ¿bien? No sé si ya lo han visto en matemáticas o aún no lo han visto, pero pues cuando vean la parte de gráficas, van a ver la parte de cónicas, van a ver, digamos, cómo se comporta esta figura, ¿sí? Entonces, esta figura se llama una parábola, por eso este movimiento se llama movimiento parabólico, ¿bien? Entonces, lo que dice digamos, el movimiento parabólico es que el objeto es lanzado, ¿sí? Con cierto ángulo que se forma con el eje horizontal o el eje X. Aquí hay que tener en cuenta los dos ejes, ¿sí? Tanto el eje X como el eje Y. Bien, al yo hacer ese lanzamiento con ese ángulo, entonces toda la forma que va a tomar el movimiento de ese objeto hasta que vuelve y cae a la Tierra, porque recordemos que pues por objeto de la gravedad, todo objeto que yo lance hacia arriba, pues va a tener una fuerza que lo va a estar atrayendo siempre hacia el centro de la Tierra, que es la gravedad, ¿cierto? Entonces, al yo hacer ese lanzamiento, el, el objeto va a hacer todo este movimiento hasta que vuelve y llega al piso. ¿Listo? Entonces, cuando el objeto está en reposo, o sea, yo todavía no lo he lanzado, él tiene una velocidad inicial de 0. Pero cuando yo lo lanzo, él tiene una velocidad, ¿sí? Pero esa velocidad ya no va a estar solo en el eje X, sino que también va a tener esa velocidad, un componente en el eje Y, ¿sí? Recordemos que la velocidad la vimos como un vector, ¿sí? Tienen que recordar eso. La velocidad es un vector, es decir, tiene componente en X y tiene componente en Y. Bien. Hasta el momento es claro lo que les he explicado. Yo creo que esta y la otra semana vamos a ver clase. ¿Listo? Así en la agenda salga como taller. ¿Listo? Porque pues este tema es más complejo y quiero pues que lo veamos en al menos 2 clases. ¿Listo? Bien. Entonces, perdón. Entonces, al yo hacer ese lanzamiento, ¿sí? Él se va con una velocidad inicial, ¿sí? Ya pues el ejercicio de las puede dar, ya más adelante vamos a ver un ejercicio. Entonces él va a tener una velocidad inicial que como ese movimiento va hacia arriba, ¿sí? Va a llegar un momento en que esa velocidad, ¿sí? Va a empezar a disminuir, ¿sí? Porque pues él va a llegar a un punto máximo hacia arriba, ¿sí? Y esa velocidad va a empezar a disminuir con el tiempo, pero al momento en que vuelve a caer, vuelve y aumenta, hasta que cae del todo y al final pues va a tener una velocidad final 0. ¿Bien? Entonces, este movimiento,
este movimiento tiene unas características particulares. Este movimiento tiene unas características particulares y es que se representa por medio de dos movimientos que nosotros vimos en periodos pasados, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos algo que era lanzamiento vertical? Cuando yo lanzaba un objeto hacia arriba, ¿sí? Y él volvía a caer. Este movimiento parabólico une esos dos movimientos, el horizontal y el movimiento vertical, ¿bien? Entonces tenemos que recordar las ecuaciones de esos movimientos, ¿bien? Entonces les voy a compartir por acá. Espera, permítanme un momentico. Listo, resulta que en el movimiento rectilíneo uniforme habíamos dicho que la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. Esa era una de las fórmulas, ¿sí? Y resulta que en el movimiento vertical teníamos dos fórmulas importantes. La primera es que la velocidad para el eje Y, porque pues estamos hablando de un movimiento vertical, entonces era en Y, era igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Y teníamos que la distancia en Y era igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Al cuadrado. Estas fórmulas eran las que teníamos o las que vimos en esos movimientos, tanto en el movimiento rectilíneo uniforme como en el movimiento vertical. ¿Bien? Resulta que como ahora tenemos un movimiento parabólico, entonces recordemos que estamos hablando de este tipo de movimiento donde, ¿sí? Donde el movimiento que está haciendo el objeto es de esta manera. Es decir, que está formando un ángulo, ¿sí? Con el eje X. Este ángulo lo habíamos llamado alfa, ¿sí? Entonces, yo ya tengo lo siguiente, ¿sí? Yo ya tengo que la velocidad con la que se está moviendo ese objeto, ¿sí? Va a estar dividida en dos partes. Recordemos que la velocidad tiene velocidad en X y velocidad en Y, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo hallo la velocidad en X y cómo hallo la velocidad en Y si solo tengo la magnitud de la velocidad? ¿Sí? Entonces la velocidad en X la voy a tener como la magnitud de la velocidad, ¿sí? Multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Bien? Y la velocidad en Y la voy a tener como la magnitud que tenga de la velocidad por el seno del ángulo.
Esto lo vamos a necesitar porque en las fórmulas que vamos a ver de este movimiento, yo voy a tener algún momento que necesitar la velocidad en X o en algún momento la velocidad en Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si en vez de necesitar la velocidad en X o la velocidad en Y, sino que me dan el vector velocidad, yo cómo hallo la magnitud de esa velocidad? Ah, pues entonces la magnitud de la velocidad o la magnitud de un vector, acuérdense que habíamos dicho que era la raíz cuadrada de la velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevado al cuadrado. Así se halla la magnitud de la velocidad. Preguntas. No, ¿Seguros? Bien. Ok. Entonces, listo. Las ecuaciones que vamos a utilizar son varias. Bien. Las ecuaciones que vamos a utilizar en este movimiento son varias. Permítanme un momentico, yo miro una cosa. Bien. Entonces, vamos a tener en cuenta las siguientes ecuaciones. La posición. Entonces, si yo necesito hallar la posición del objeto en algún instante de tiempo, ¿sí? Para el eje X, ¿sí? Porque como el movimiento es de esta manera, ¿sí? Entonces yo voy a tener, si yo necesito la posición del objeto en este punto, yo necesito hallar la posición en X y la posición en Y. ¿Listo? Acuérdense que lo que es el desplazamiento, lo que es la velocidad y lo que es la aceleración, tienen descomposición en el eje X y en el eje Y por ser vectores. ¿Listo? Eso no se les puede olvidar. Por eso fue que, digamos, al principio de este periodo, vimos todo ese tema. ¿Listo? Entonces, si hablamos de la posición en el eje X, la fórmula como tal es la velocidad en X por el tiempo. Pero habíamos dicho que la velocidad en X era la magnitud de la velocidad o la velocidad inicial, ¿sí? Perdón. La velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Y pues a eso lo multiplico por el tiempo. ¿Listo? Aquí tenemos la fórmula de la posición en X. Ahora, en Y, yo ya tengo que implicar como tal la gravedad, ¿sí? Porque recordemos que la gravedad es la que genera una fuerza en el eje vertical. Entonces, la posición en Y, según el movimiento vertical que habíamos visto, permítanme yo miro una cosa. Entonces, en este caso, era la altura, ¿sí? Más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Pero eso lo puedo reescribir porque yo la velocidad inicial en Y la puedo escribir de otra manera. Entonces es la altura, ¿sí? Más la velocidad inicial en Y, yo la puedo escribir como la velocidad inicial por el seno del ángulo, en este caso por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estas fórmulas como tal no se les pueden olvidar, porque con eso es lo que vamos a trabajar este último tema. ¿Listo? Pregunta hasta ahí. Entonces, miren que ya aquí tenemos la posición en el eje X, que es la posición horizontal, por eso teníamos que hablar del movimiento rectilíneo uniforme, ¿bien? Y acá tenemos la posición en el eje Y, ¿sí? Y por eso teníamos que hablar de un movimiento vertical, ¿listo? O sea, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba.
Esta es horizontal y esta es vertical. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de la velocidad? Entonces, si hablamos de la velocidad, también tengo que hablar de una parte en el eje vertical y una parte en el eje horizontal. Cuando hablamos del eje horizontal, ¿sí? O sea, de esta manera, entonces hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Y habíamos dicho que la velocidad en X era igual a la velocidad inicial en X o era igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Pero si hablamos del eje vertical, ya hay dos cosas que implican, que nos implica eso. Entonces, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Porque la gravedad me afecta el objeto en la perdón, en la vertical, ¿sí? O esto también lo puedo escribir como la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿sí? Menos la gravedad por el tiempo. Bien. Van 4 fórmulas, ¿sí? Y resulta que por último tenemos que hablar también de la aceleración. Ojo, ya vamos a hacer, no se preocupen que vamos a hacer varios ejercicios, por eso necesito varias clases. Y la aceleración sí tiene una connotación, y es que la aceleración en X va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque como estamos hablando, ¿sí? De que el movimiento es, digamos, de manera parabólica, es decir, de esta manera curva, en realidad el objeto toma velocidades, es en el eje Y, ¿sí? O sea, él llega a un punto en que su velocidad es cero, ¿sí? En que su desplazamiento es cero y vuelve y cae, ¿sí? Entonces, en el eje horizontal, ¿sí? Esto es para el eje X, el eje horizontal, la aceleración va a ser cero. Pero en el eje vertical, quien nos hace la fuerza, que en este caso es la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Oiga, me extraña que ustedes nunca preguntan. Eso es tan extraño. Yo espero que todo. Ahora, ¿qué es tiempo de vuelo? Pues es cuánto tiempo, ¿sí? O sea, mejor dicho, ¿cuál es el tiempo en el que el objeto recorrió todo o hizo todo el recorrido hasta que volvió al suelo? ¿Sí? Acá se lanza, ¿bien? Y él hace todo un recorrido hasta que vuelve y cae al suelo. Entonces, el tiempo de vuelo es cuánto tiempo permaneció ese objeto antes de caer al suelo, ¿sí? O sea, hasta que llega al suelo nuevamente. ¿Listo? Alcance. Entonces, es la distancia máxima, ¿sí? Horizontal, o sea, la distancia en X. Recordemos nuevamente el movimiento. Entonces, esta distancia hasta cuando el objeto vuelve al suelo, ¿sí? Pero en la horizontal, o sea, es la distancia en X. ¿Listo? Y obviamente, pues ya habíamos hablado de la altura, ¿sí? Que era cuando la velocidad en Y era igual a cero. Preguntas hasta el momento. Ninguna. ¿Seguros? Creo que no, profe.